Hey, ¿qué tal, iglesia? Esperamos que te encuentres bien. Qué bueno que pudiste conectarte en esta transmisión. Quiero platicarte algo. Nosotros como creyentes normalmente siempre hablamos acerca de la sobrenaturalidad de Dios, pero ¿cuándo se manifiesta esta sobrenaturalidad? Llamamos sobrenatural a todos aquellos fenómenos que nosotros no podemos entender. Pero déjame decirte que vivimos en un mundo sobrenatural. Recuerda que es la misma palabra de Dios la que nos enseña que por su boca fueron hechas todas las cosas. Entonces la tierra fue creada cuando no existía absolutamente nada. La tierra es sobrenatural. Dios dijo, hagamos al hombre. Yo soy sobrenatural porque fui creado de una manera sobrenatural. Entonces nosotros vivimos en un mundo rodeado de la sobrenaturalidad de Dios, y entonces tal vez lo que nosotros llamamos natural es sobrenatural. Pero quiero hacerte un enfoque en 3 personajes de la Biblia. Creo que la importancia de la sobrenaturalidad es cuando nosotros nos atrevemos a entrar en el sistema de Dios. Número 1, el leproso. El leproso nos enseña la Biblia que él va a Jesús y le dice, Maestro, si quieres, sáname. Número 2, el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, cuando escucha que Jesús va pasando por ahí, grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el número 3, el paralítico, que sus 4 amigos van y derriban el techo y él sana. Y lo importante aquí es que en ambas situaciones, en las 3 situaciones que acabo de platicarte, ocurrió algo. Estos 3 hombres se acercaron a Jesús, fueron con el maestro y, sobre todo, quiero enfocarte en esto. Eran 3 hombres con 3 discapacidades distintas. Uno no podía caminar, el otro no podía ver, pero sí podía escuchar. Y cuando el que no podía caminar, pues no podía ir a Jesús, tenía quien lo llevara a Jesús. Entonces, quiero animarte y quiero decirte que nosotros vivimos en la sobrenaturalidad de Dios, pero vamos a descubrir cómo funciona esta sobrenaturalidad. Quiero invitar a que adores junto conmigo el nombre del Señor. Nombre sobre todo nombre. No te limites. Precioso, precioso Dios.
Qué gran tiempo tuvimos en la presencia del Señor. Acompáñame a leer la cita bíblica y después oramos y consideramos la palabra. Nos vamos a Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 13. Y dice: los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a Israel. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor a los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur la sostuvieron con los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta que la puesta del sol pasó. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones y a nuestras vidas todos los días. Gracias porque sabemos que tienes una palabra fresca para el día de hoy. Ayúdanos a recibirla. Amén. Pues esta es la primera batalla que vemos en que Israel se tiene que afrontar. Son un pueblo de esclavos que han sido libres de las garras de Egipto. Y Dios va cuidándolos, va proveyéndoles calor, agua, descanso, sombra, nubes y comida. Dios hace milagros por sus hijos, pero esta es la primera vez que ellos tienen que pelear por su vida. Bueno, Amalek quiere destruir a Israel y obviamente Dios no quiere que mueran, pero necesita surgir un milagro porque no son guerreros entrenados. Josué es un disque líder de guerra y agarra a unos hombres para pelear. No tienen experiencia ni la fuerza y tampoco tenían armas para pelear, simplemente eran hombres. El tema es que necesitan un milagro. Y lo cierto es que los milagros son funcionales, no necesariamente tienen que ser misteriosos. A veces no entendemos cómo funcionan, pero el milagro es funcional. Es cuando Dios interviene y hace lo que tú y yo no podemos hacer por nosotros mismos o por medio de nosotros. Entonces, quiero hablarte de 4 puntos y el primero es que Israel depende de Josué. Israel necesitaba un líder en su primera batalla y Josué se lanza a hacerlo. Todos nosotros necesitamos pelear por algo. Vas a enfrentarte a una batalla, vas a enfrentarte a una cosa difícil. Todos pasamos por esto porque así es el ser humano. Tienes que pelear por una batalla, pelear por una relación. Todos necesitamos trabajar por lo que queremos. Y en Génesis hay un ejemplo de Benjamín donde dice que Benjamín devora por la mañana y reparte su botín por la tarde. Esto quiere decir que él va y acumula, va y trabaja, va y mata las presas para poder comer. Trabaja el campo para poder tener que comer en la tarde. Y así somos tú y yo. A veces pensamos que milagros llegan de manera milagrosa y nos encanta pensar que cosas mágicamente suceden. Y a veces, porque las cosas llegan, se puede traducir como que no tenemos que trabajar por lo que queremos. Pero no, si tú quieres lograr algo en la vida, vas a tener que trabajar, vas a tener que esforzarte por unas cosas. Entonces, nosotros queremos milagros en nuestras vidas y a veces los milagros no llegan milagrosamente. Y más bien es como que los milagros llegan por ir al campo de batalla y empezar a pelear. Israel depende de que estos hombres vayan y den todo su esfuerzo, den todo su empuje. Entonces, tenemos que pelear por dinero, tenemos que pelear por tiempo, tenemos que pelear por lo que tengamos, por el corazón de las personas o por lo que tú quieras, pero por algo tenemos que pelear. Pero en el momento que pensamos que las cosas se hacen solas, entonces nunca vamos a pelear. En el caso de la pelea de Israel, hay un milagro que está ahí, pero depende de Josué. ¿Y de quién depende Josué?
esto me lleva al punto número 2, que es Josué depende de Dios. Él necesita ese milagro, porque él no va a poder por él mismo. Él no tiene la fuerza o conocimiento, y cada uno de nosotros necesitamos sí esforzarnos y trabajar por nuestras cosas, trabajar hacia todo, pero también necesitamos dependencia de Dios. En este caso, Josué tiene que depender de Dios y se lanza hacia su propósito. Se lanza hacia una pelea donde él no tiene los recursos ni la sabiduría o la estrategia de cómo lo va a llevar a cabo. Entonces, tenemos que entender que las cosas dependen de nosotros. Nuestra familia depende de nosotros. Nuestro futuro depende de nosotros. Nuestra provisión depende de nosotros. Y la pregunta es, ¿nosotros dependemos de Dios? ¿Qué necesitaban los soldados en esos momentos? Los soldados necesitaban ánimo de corazón, necesitaban fortalecer su aguante, necesitaban claridad y sabiduría, necesitaban enfoque y filo. Entonces, hay cosas que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Nos puede llenar de gozo o de dominio propio o de paciencia, amor, salvación. Y es solamente con humildad que vamos a ganar ciertas batallas, que vamos a recibir ciertos milagros. Necesitamos la humildad de depender de Dios. Porque nuestro talento no es suficiente, nuestra carisma no es suficiente, nuestra energía o tomarnos cafés en la mañana y que nos dé energía, eso no nos va a llevar a la victoria. Porque nosotros no somos suficientes. Y esto me lleva al punto número 3, que es Dios depende de Moisés. Dios cocina la debilidad de Moisés dentro del milagro de vencer a los amalecitas. Quiero que me respondas. ¿La fuerza de Moisés tiene límites? Claro. Tú intenta mantener los brazos arriba de tu cabeza por un día. Sería difícil llegar a 15 minutos y sería absolutamente ridículo. Pero Dios hace que el milagro de la batalla ganada dependa de Moisés levantando las manos. Entonces la pregunta cambia. ¿Y será que Dios limita su fuerza a la de nosotros? Dios limita cuán generoso va a ser con una persona dependiendo de si tú vas a tener dinero en tu cartera. ¿Por qué? Por alguna razón misteriosa, Dios cocina como ingrediente principal la debilidad de Moisés. Entonces tenemos que hablar acerca de la diferencia entre magia y milagros. Porque la magia es fantasiosa. Como creyentes pensamos que así tienen que ser los milagros. Suena como magia que Jesús parte 3 panes y le da de comer a 5,000 personas. Pero hubo gente ese día que vieron el milagro suceder y no creyeron, porque los milagros no son trucos de magia. Magia siempre va a ser una fórmula y los milagros son más funcionales, son más de relaciones. Es que Dios se inserta en la ecuación porque quiere una relación. Dios quiere ser parte de esto. Dios quiere intervenir, pero no aparte, sino parte de. Entonces Dios se rebaja a la debilidad de Moisés y dice, voy a actuar bajo tu fuerza. Obvio, Moisés no podía ganar la batalla solo. Fue yo voy a actuar mientras tú actúas. Entonces Dios quiere ser parte de, no quiere llegar a intervenir y presumir, sino que quiere formar parte de esto. Y Dios, al enseñarnos a depender, Él empieza a depender. Entonces, Dios, al querer enseñarnos, Él mismo se mete a la ecuación y depende de Moisés levantando las manos. Ahora, el punto número 4 es, Moisés depende de sus hermanos. Lo que más le concierne o le importa a Dios es que vivamos vidas conectadas, tanto con Él como a la vida del otro, sea quien sea el otro. Sea tu prójimo, sea un amigo, sea un hermano, sea un familiar, tus padres, etc. Dios quiere que vivamos vidas conectadas porque es la fuerza de Moisés.
no depende de Dios, depende de la fuerza de otros, depende de tus 2 amigos, de tus 2 compas que están al lado de ti. Entonces encontramos que milagros funcionan en relaciones. No llegan como una intervención divina, como a veces queremos que sean, o aparezcan de la nada, sino que funcionan por medio de relación. Dios quiere depender de lo que puede hacer por ti a través de otros, y Dios limita lo que Él hace por otros a través de ti. Entonces, tú tienes la capacidad de limitar los milagros que Dios quiere hacer, simplemente porque tú no quieres. Entonces, Dios limita lo que Él puede hacer en tu iglesia. Dios limita lo que quiere hacer en tu familia, lo que Dios quiere hacer en tu casa, en una amistad, en una relación o en una empresa. Él limita su poder a tu debilidad. Y podemos decir no, o me rindo, o bajo los brazos, o estoy cansado. Lamentablemente se ha puesto la mentalidad de que lo haremos solos y terminamos hundiéndonos y quemándonos, porque no hemos aprendido que la última parte es que Moisés depende de sus amigos, depende de sus hermanos, depende de la fuerza de otros. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera sido un llanero solitario? Pero esto no fue así, porque había personas que podían levantarle los brazos. Entonces la pregunta cambia y es, ¿qué batalla tienes delante de ti? Pueden ser existenciales, como de pareja, con quién te vas a casar, o a qué dedicaré mi vida, o tu futuro, qué va a pasar contigo, o pueden ser como exámenes, entrevistas de trabajo o tareas. Nuestra tendencia es orar y decirle a Dios que nos ayude y que nos ayude. ¿Y será que Dios está anhelando ayudarte, pero tú no te dejas porque no tienes a nadie alrededor de ti? Y entonces, ¿qué batalla tienes delante? La que sea, vas a tener que pelear, vas a tener que esforzarte. Tenemos que ser Josué, pero si eres creyente, sabes que Josué, antes de pelear, también necesitaba de Dios. Y la segunda pregunta es, ¿quién es tu Aarón y tu Hur? ¿A quién tienes cerca de ti que cuando quieres tirar la toalla te van a decir no, y van a levantar tus brazos, y van a darte fuerzas, y van a darte ánimos, y te van a apoyar? ¿Quién es tu Aarón y quién es tu Hur? Y la pregunta número 3 es, ¿hacia quién tú eres Aarón y Hur? ¿Quién es tu Moisés? ¿Quién es ese alguien a quien necesitas darle fuerzas y ánimos? Porque milagros dependen de relaciones, porque Dios quiere ser parte de eso. Y para hacerlo, no puede solamente llegar a intervenir, sino que se rebaja a la debilidad de nosotros, del dinero que tienes en tu cartera, a las pocas palabras que tienes para animar, al abrazo que puedes dar. Por alguna extraña razón lo hace. Y si no lo hacemos nosotros, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? A lo mejor estás deteniendo un milagro que Dios quiere hacer en alguien más. Y ya para concluir, me gustaría que analizaras en estos 4 puntos. Punto número 1, Israel depende de Josué. Punto número 2, Josué depende de Dios. Punto número 3, Dios depende de Moisés. Y punto número 4, Moisés depende de Aarón y de Hur. Así que te invito a que si tú tienes una batalla delante de ti, sea quien sea, y el grado que tenga, a que te levantes y vayas a la guerra, porque solamente con valentía y con actitud lo vamos a poder lograr. Obviamente no va a ser con nuestras propias fuerzas, pero en nosotros está el animarnos y el esforzarnos, el levantarnos y decir, es con tu fuerza, Dios, porque dependemos de ti. Pero al mismo tiempo, Dios se limita a si nosotros queremos hacerlo o no. Y no se te olvide que tienes que tener en tu mente o tienes que tener en tu vida a un Aarón y a un Hur. Alguien que te levante y que te anime, porque Dios quiere relaciones. Y tú tienes que ser Aarón y Hur para alguien. Tú tienes que levantarle las manos a otras personas. Oremos. Dios, gracias por tu palabra.
Gracias porque vienes a traer vida y palabra fresca a nuestros corazones. Gracias porque tú hablas y nos enseñas que no quieres limitarte, pero nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Gracias porque tú nos enseñas todos los días. Ayúdanos a tener esa capacidad, sabiduría, fuerza y filo para afrontar las circunstancias que tenemos delante. Ayúdanos a depender 100% de ti y ayúdanos a reconocer y a saber quiénes son a los que tenemos a un lado de nosotros para animarnos y darnos fuerzas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hey, qué bueno que pudiste quedarte hasta el final de esta transmisión. Es importante recordarte que te sigas conectando en cada uno de los servicios que tenemos durante la semana, como también nuestro servicio especial del domingo. Queremos invitarte a darle like a este video, a compartirlo a aquellos que todavía no lo han mirado y esperamos verte aquí la próxima semana. No olvides que los milagros son funcionales. Bendiciones. Espera.